En la práctica de hoy vamos a realizar la configuración básica del protocolo de enrutamiento OSPF versión 2 de área única. Para esta práctica tenemos acá la tabla de direccionamiento mediante la cual previamente ya hemos configurado las interfaces físicas de cada router con sus respectivas direcciones IP. Asimismo, las PCs A, B y C, que representan las redes LAN conectadas detrás de cada router, tienen asignadas ya sus respectivas IP. Esta práctica está dividida en 4 partes. En la primera parte vamos a configurar y verificar el enrutamiento OSPF. En la segunda parte vamos a cambiar el asignamiento de router ID. En la tercera parte configuraremos las interfaces pasivas de OSPF. Y en la cuarta parte vamos a cambiar las métricas OSPF. Bien, vamos a iniciar con la primera parte configurando el enrutamiento OSPF. Ponemos aquí un router OSPF 1 y declaramos las redes que están conectadas a R1. La primera red es la 192.168.1.0 máscara de 24. La wildcard terminará en 255, área 0. La otra red es la 12.0, máscara de 30. La wildcard termina en 3, área 0. Y la otra red es la 13.0, máscara de 30, wildcard termina en 3, área 0. Esta misma configuración debemos replicar en R2 y en R3. En R2 tenemos las redes 192.168.2.0 máscara de 24. La wildcard termina en 255, área 0. La otra red es la 12.0, máscara de 30. La wildcard termina en 3, área 0. Y la otra red es la 23.0, máscara de 30. Wildcard termina en 3, área 0. En R3 tenemos las redes 192.168.3.0 máscara de 24. Wildcard termina en 5, área 0. La otra red es la 13.0, máscara de 30, asimismo wildcard termina en 3, área 0. Y la otra red es la 23.0, máscara de 30, wildcard termina en 3, área 0. Bien, ahora vamos a revisar la información correspondiente al protocolo de enrutamiento OSPF que acabamos de configurar. Show IP OSPF Neighbor. Revisamos acá las adyacencias que se han establecido con los vecinos y podemos ver acá que hay dos router ID. La primera IP corresponde a la más alta dirección IP de las interfaces físicas de R2.
y la otra IP corresponde a la más alta dirección IP de las interfaces físicas de R1. Entonces R3 ha establecido adyacencias con R2 y R1. Bien, vamos a revisar las rutas. Bien, mediante OSPF tenemos acá dos rutas hacia las redes LAN de R1 y R2. También acá mediante OSPF tenemos la ruta hacia la red WAN entre R1 y R2. Las otras rutas o direcciones representadas con la letra C y L son las redes que están conectadas directamente a R3. Revisamos más datos acá. El proceso de enrutamiento es OSPF1. Aquí tenemos el router ID de R3. Acá podemos ver cuántos segundos transcurren entre la ejecución del algoritmo SPF, ¿sí? Entre cada ejecución, ¿no? Nos indica 10 segundos. Más acá abajo podemos ver que el algoritmo SPF ha sido ejecutado 3 veces, entre otras cosas. Bien, acá también podemos ver otros datos. El protocolo de enrutamiento es OSPF1. Tenemos acá el router ID, las redes, el enrutamiento para las redes que declaramos en OSPF. Están las fuentes de información de enrutamiento. Sí, entonces acá están todos los vecinos o todos los routers que conforman el protocolo OSPF con una distancia de 110, que es por defecto, ¿no?, para OSPF. Y finalmente revisamos los parámetros de OSPF en todas las interfaces. IP, OSPF, interface. Bien, aquí podemos ver toda la información de las tres interfaces de R3. La interfaz Gigabit Ethernet 00 está up, tiene configurada una IP, está en el área 0. Acá tenemos el Process ID, Router ID, tipo de red, Broadcast y un costo de 1. Más acá abajo podemos ver que está enviando mensajes hello. Esto nos sirve para enviar y recibir actualizaciones de enrutamiento. Bien, acá abajo está la interfaz serial 000, está up, tiene una dirección IP, está en el área 0. Más acá abajo indica el Process ID, Router ID, el tipo de red es punto a punto, el costo es 64. Está enviando mensajes hello. Y acá abajo está la interfaz serial 001, está up, tiene una IP configurada, está en el área 0, nos indica el Process ID, Router ID, el tipo de red punto a punto, y el costo es de 64 y está enviando mensajes hello. Bien, con esto vamos a realizar una prueba de conectividad. Desde la PCA vamos a hacer un ping hacia las PCs B y C. La IP de PCB es la 192.168.2.3. Bien, tenemos respuesta. Hacemos un ping a la PCC que tiene por IP 33 al final. Bien, tenemos respuesta. Con eso hemos terminado la primera parte. Ahora nos toca pasar a la segunda parte, que consiste en cambiar el asignamiento de Router ID. Bien, vamos a revisar primero qué Router ID tiene R1.
Bien, aquí podemos ver que el router ID de R1 es la dirección IP más alta de las interfaces físicas de R1. Bien, entonces aquí cabe explicar que hay tres opciones en orden de precedencia para que un equipo asuma una determinada router ID. Entonces la primera opción es si está presente la dirección IP configurada mediante el comando router ID de OSPF. En la segunda opción tenemos si está presente la más alta dirección IP de cualquiera de las direcciones loopback del router. Y en la tercera opción está la más alta dirección IP activa de cualquiera de las interfaces físicas del router. Bien, entonces como podemos comprobar, esta de acá es la tercera opción. Ahora vamos a configurar una dirección IP de loopback para comprobar que asuma esa dirección, ¿no? Loopback 0 IP address, ponemos aquí 1.1.1.1, máscara de 32. Bien, para que surte efecto los cambios vamos a recargar. Nos pregunta si queremos guardar los cambios, ponemos que sí y confirmamos. Bien, entonces acá podemos ver que ha cambiado el router ID, ahora es la dirección IP de la dirección loopback que acabamos de configurar. Bien, lo mismo vamos a realizar en R2 y en R3. Bien, aquí en R2 también está la dirección IP, que es la más alta dirección IP de las interfaces físicas de R2. Vamos a configurar la interfase de loopback, perdón, la IP de loopback, address 2.2.2.2, máscara de 32. Recargamos. Ok, acá tenemos ya que el router ID ha cambiado a la IP del loopback que ya pusimos, ¿no? O que configuramos, mejor dicho. Vamos acá a R3. En R3 asimismo, el router ID es la más alta dirección IP de las interfaces físicas de R3. Interface loopback 0 IP address 3.3.3.3, máscara de 32. Bien, entonces en R3 también, bueno, acá no recargamos, ¿no? Pero nos faltó recargar porque no surtió efecto los cambios. Bien, ahora sí, ¿no? Aquí está
tiene por router ID la IP del loopback. Okay. Bien, esa sería la segunda opción en orden de precedencia. Ahora, la primera opción consiste en configurar una IP mediante el comando router ID. Router OSPF 1 router ID, ponemos acá 11.11.11.11 y aquí nos sale un mensaje que nos indica que debemos recargar o usar el comando clear IP OSPF process para que los cambios surtan efecto, ¿no? Entonces vamos a utilizar la segunda opción, clear IP OSPF process. Nos pregunta si queremos resetear todos los procesos OSPF, ponemos que sí. Bien, vamos a revisar. Bien, entonces acá ya tenemos como router ID la IP que configuramos. Bien, y lo mismo hacemos en R2 y en R3. Router ID 22.22.22.22. Clear IP OSPF process. Bien, en R2 también ya cambió el router ID, ¿no? Okay. 33.33.33.33 clear IP OSPF process. Yes. Bien, en R3 también tenemos que ya está cambiado el router ID, ¿no? Bien, con eso terminamos la segunda parte. En la tercera parte vamos a configurar las interfaces pasivas OSPF. Bien, ¿para qué nos sirve configurar interfaces pasivas? Nos permiten liberar de tráfico innecesario. Por ejemplo, aquí si configuramos como pasiva la interfase Gigabit Ethernet 00, vamos a impedir que ingrese tráfico innecesario de enrutamiento. ¿Sí? Y con eso evitamos que se sature la red LAN, ¿no? Bien, vamos a configurar aquello. En router OSPF1 Passive Interface G00. Bien, con esa configuración vamos a verificar en R2 y en R3 las rutas que tenemos, ¿no? Vamos a revisar si afectó en algo. Show IP route. A ver. Bien, entonces acá tenemos la ruta mediante OSPF hacia la red LAN de R1. Bien, entonces persiste esa ruta, no ha cambiado en nada. En R3 vamos a revisar lo mismo. Bien, acá tenemos igual la ruta hacia la red LAN de R1 mediante OSPF. Entonces no cambia nada la configuración de interfase pasiva de Gigabit Ethernet 00. Bien, el otro parámetro que podemos cambiar es configurar interfaces pasivas por defecto. ¿Para qué nos sirve o qué ocurre
configurando interfaces pasivas por defecto. Pues al configurar por defecto interfaces pasivas, haremos que todas las interfaces que están activas aquí, por ejemplo en R2, no envíen ni puedan recibir actualizaciones de OSPF. Entonces vamos a configurar eso en R2. Bien, primeramente vamos a comprobar qué información tenemos, ¿no? Show IP, OSPF, interface, serial 000, por ejemplo. Esta información nos interesa, está enviando mensajes hello. Sí, entonces antes de configurar interfaces pasivas, las tres interfaces están enviando mensajes hello. Ahora vamos a proceder a cambiar a interfaces pasivas, ¿no? Conte router OSPF1 passive interface, ponemos aquí default. Bien, con eso vamos a revisar acá qué pasó en las rutas de R1 y también vamos a verificar las adyacencias. A ver, primero las adyacencias, show IP, OSPF, enable. Bien, acá nos indica ya, aquí recién se actualizó, vamos a probar nuevamente. Bien, aquí nos indica que se ha establecido adyacencia solamente con R3, pero no con R2. Ahora vamos a revisar las rutas, show IP, route. Bien, no tenemos la ruta hacia la red LAN de R2. Sí, solamente tenemos hacia la red LAN de R3 y tenemos acá otra ruta hacia la red WAN entre R2 y R3. Bien. Vamos a revisar acá en R3 lo mismo, ¿no? Para confirmar. Show IP, OSPF, enable. A ver, aparece. Aquí en R3 también nos indica que ha establecido adyacencia solamente con R1, pero no con R2, ¿no? Las rutas podemos observar que solamente tenemos hacia la red LAN de R1, no tenemos ruta hacia la red LAN de R2. Tenemos acá otra ruta hacia la red WAN entre R1 y R2. Bien. Y podemos verificar finalmente acá qué parámetro tenemos en la interfase serial 000. A ver. Aquí. Bien, esta información es la que nos interesa. Antes estaba enviando mensajes hello, ahora pues ya no la puede enviar porque está configurada como interfase pasiva. Y eso sucede con las tres, ¿no? Con las tres interfaces, ya que configuramos interfaces pasivas por defecto. Si podemos revisar acá la serial 001, sí, está también como interfase pasiva y no envía mensajes hello. Bien. Ok, ahora vamos a habilitar a que envíe. Vamos a habilitar la interfase serial 000 que ya no sea pues interfase pasiva. Entonces acá vamos a poner en no passive interface 000
serial 000. Bien. Ok, con eso podemos revisar rápidamente acá si es que ya se estableció la adyacencia con R2, ¿no? Sí, aquí tenemos que ya se estableció adyacencia con R2. Sí, aparte pues con R3 que ya estaba, ¿no? Podemos revisar la ruta. Bien, acá ya tenemos la ruta hacia la RLAN de R2. Aquí está. Ok. Con eso pues hemos terminado esta parte de configurar interfaces pasivas en OSPF. Y finalmente vamos a habilitar también la interfase serial 001 que no esté como pasiva. No passive interface, la serial 001. Ok. Bien, esa es la tercera parte de esta práctica. En la cuarta parte vamos a configurar o vamos a cambiar las métricas de OSPF. Podemos modificar tres parámetros. El primer parámetro que podemos modificar es el ancho de banda de referencia en los routers. El segundo parámetro es cambiar el ancho de banda de una interfase. Y el tercer parámetro a cambiar es el costo de una ruta. Bien, en el primer parámetro que habíamos dicho es cambiar el ancho de banda de referencia en los routers. Bien, vamos a colocar aquí el cable de consola en R1. Bien, aquí vamos a revisar la interfase. A ver. Show interface Gigabit Ethernet 00. Y vamos a revisar el ancho de banda que tiene esta interfase. Tenemos que la capacidad máxima es de 1 giga de ancho de banda, pero está trabajando a 100 megas. Esto se debe a que la PC está trabajando solamente a 100 megas, es fast Ethernet. Bien, con eso, con este parámetro de 100 megas, que es por defecto, que tiene ese parámetro de ancho de banda, los costos en las interfaces Ethernet tienen un costo de 1, desde las capacidades de 100 megas, 1 giga o 10 gigas tienen el mismo costo, es decir, un costo de 1. Pero hay redes que funcionan a más velocidad. Podemos tener redes que trabajen con una velocidad de 10 gigabit Ethernet. Entonces ahí tendremos la necesidad de que el menor costo, es decir, costo 1, la tenga el enlace que trabaje a 10 gigabit Ethernet, y los demás pues deben trabajar a un costo más alto. Entonces con eso podemos modificar este parámetro cambiando por ejemplo a 10.000, ¿no? Que ya no sea 100 el ancho de banda por defecto, sino 10.000, y con eso pues haríamos que los enlaces que trabajan a 10 gigabit y Ethernet tengan un costo de 1, las que trabajan a 1 giga tengan un costo de 10, y las que trabajen en 100 trabajen a 100 megas. Dicho esto, vamos a revisar el costo acumulado de una ruta, por ejemplo, hacia la red LAN de R3 desde R1. Vamos a revisar qué costo acumulado tiene. Show IP route OSPF. Bien, acá tenemos la ruta hacia la red LAN de R3, tiene un costo acumulado de 65.
Bien, antes de cambiar el parámetro que habíamos indicado, vamos a revisar por qué es este costo acumulado de 65. Ese costo viene dado por la suma del costo de la serial 001 de R1 más el costo de la interfase Gigabit Ethernet de R3. Entonces vamos a revisar qué costo tiene esa interfase. A ver, show IP o SPF interface S001. Bien, acá podemos apreciar que la interfase serial 001 tiene un costo de 64. Entonces nos falta 1, ¿no es cierto?, para completar 65. Revisamos acá en R3 cuál es el costo de la interfase Gigabit Ethernet, IP o SPF interface G00. Bien, entonces acá está el costo, tiene 1 y por eso pues es el costo acumulado de 65 de la ruta hacia la red LAN de R3 desde R1. Bien, ahora lo que vamos a hacer, como les decía, es cambiar el ancho de banda de referencia. Con T, router o SPF, AutoCoast, aquí ponemos AutoCoast, reference bandwidth, vamos a poner 10.000. Bien, esto debemos replicar en R2 y en R3. AutoCoast reference bandwidth 10.000. AutoCoast reference bandwidth 10.000. Bien, con esa configuración vamos a revisar nuevamente la ruta en R1 hacia la red LAN de R3. Vamos a ver qué es lo que cambió. Bien, aquí está la ruta hacia la red LAN de R3. Vemos que ya no tiene un costo de 65, sino tiene un costo de 6.576. Vamos a revisar qué costo ahora tiene la interfase serial 001. Esa interfase tiene un costo de 6.476, pero nos falta un valor de 100, ¿no?, para llegar a 6.576. Entonces ese valor de 100 está acá en la interfase Gigabit Ethernet. Bien, aquí está. Tiene ahora un costo de 100, ¿no? Como habíamos dicho, al cambiar el parámetro del ancho de banda de referencia a 10.000, ahora este tiene un costo de 100 porque está trabajando a 100 megas. Sí, si bien es cierto que es una interfase Gigabit Ethernet, pero trabaja a 100 por el hecho de que la PC tiene una interfaz solamente de 100 megas. Bien, y por eso pues tiene un costo de 100. Ok, entonces con este valor ya completamos lo que nos indicaba acá el costo acumulado de la ruta hacia la red LAN de R3 en R1, ¿no? Aquí, este costo de acá. Bien, ahora en R1 asimismo vamos a revisar esta ruta de acá. Bien, el siguiente parámetro a cambiar es el ancho de banda de una interfase.
y vamos a tomar como ejemplo esta ruta de acá, la ruta desde R1 hacia la red WAN entre R2 y R3. Vemos que tiene dos alternativas de salida y tiene aquí un costo acumulado que es por igual, ¿no?, para las dos rutas. Bien, bueno, antes de aquello vamos a retornar a la configuración anterior del parámetro del ancho de banda de referencia, ¿no? Es decir, vamos a retornar a 100, pusimos a 10.000, vamos a retornar a 100. Autocode reference está a 10.000, la vamos a retornar a 100. Bien, R1 esto había que replicar en R2 y en R3. Aquí está 10.000, ponemos 100. Y 100. Ok, con eso vamos a revisar nuevamente las rutas, ¿no?, para revisar el costo acumulado. Bien, entonces acá, sí, aquí ya se actualizó. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Con este ejemplo vamos a trabajar para cambiar el segundo parámetro, que era cambiar el ancho de banda en una interfase. Entonces vemos que aquí la ruta hacia la red WAN entre R2 y R3 tiene dos alternativas con un costo acumulado de 128. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar, es modificar el ancho de banda de una interfase serial. Primero que nada vamos a revisar qué información tiene. Show IP, show interface serial, por ejemplo la serial 001. La interfaz 001. Ok, entonces acá esta información es la que nos interesa. El ancho de banda actual es de 1544. Para toda interfase serial, este parámetro es el mismo, ¿no?, para todas las interfaces seriales. Ancho de banda de 1544, o lo que es lo mismo, un T1. Bien, ahora vamos a cambiar esa interfase en la interfase serial 000. Vamos a cambiar, perdón, a ver, podemos revisar la 00 cuánto tiene, y vemos que tiene un ancho de banda de 1544. Entonces esta interfase la vamos a cambiar en ancho de banda, ¿no?, con T, interface, tengo aquí o no tengo, no tengo, interface serial 000, bandwidth, vamos a poner 128, le estamos bajando, ¿no?, tiene 1544, le estamos poniendo a 128, y vamos a revisar nuevamente la tabla de ruta o SPF. Bien, entonces acá podemos ver que el ejemplo que estamos analizando, la ruta hacia la red WAN entre R2 y R3 tiene solamente una alternativa, y es a través de la interfase serial 001, que mantiene el ancho de banda de 1544. Ok, bien, ahora vamos a revisar estos costos. Por ejemplo, la ruta, tenemos acá la ruta hacia la red LAN de R3 tiene 65, ¿sí?, pero la ruta hacia la red LAN de R2 a través de la serial 001
tiene un costo de 129. Bien, está yendo por la interfaz serial 001. Ok. Como sabemos, aquí un enlace debe tener para poder trabajar debe tener el mismo ancho de banda en ambos extremos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Solamente cambiamos en una interfaz serial. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiar en todas las interfaces seriales de la topología. Vamos a cambiar el ancho de banda a 128. Bien, en R1 habíamos cambiado la interfaz serial 000, hemos cambiado al ancho de banda de 128. Vamos a cambiar a la interfaz serial 001 también. Vamos a poner, a ver, ¿qué dice acá? No, content interface 001, ¿no? Ponemos 128 y esto vamos a configurar en R2 y en R3. Bien, interface S000, bandwidth 128, bandwidth 128. Ok, vamos acá a R3, hacer lo mismo. A ver. Bien, ahora revisemos el costo acumulado. SPF bot show IP. Bien, entonces acá vemos que ya cambió el costo, ¿no? El costo acumulado de las redes LAN hacia las redes LAN. Bien, ese es el segundo parámetro que debíamos cambiar y comprobar. Ahora lo que nos resta es cambiar el parámetro del costo de una ruta. Entonces, para eso vamos a revisar aquí las rutas y los costos acumulados. Bien, tomando como ejemplo la ruta hacia la red WAN entre R2 y R3, podemos apreciar que el costo acumulado es de 1562 en ambas rutas, ¿no? Tiene dos rutas hacia esa red. Bien, vamos a cambiar el costo acumulado de una de ellas. Sí, vamos a aumentar el costo en la interfaz serial 001. Vamos a poner aquí conte interface. Aquí vamos a poner interface S001 y aquí vamos a configurar un costo IP o SPF cost. Vamos a aumentar el costo en la serial 001, vamos a poner 1565. Bien, y con eso vamos a revisar qué pasó en la tabla de rutas o SPF. Bien, podemos apreciar que ahora solamente tenemos una ruta que es la de menor costo, ¿no? Bien, y con eso hemos terminado ya esta práctica.